Bien, muy buenos días a todos, todas. Quiero obviamente agradecerles la oportunidad de estar hoy con ustedes. Debo transmitirles la emoción que tengo de estar acá. Les cuento una anécdota que es casi o muy propia del tiempo que vivimos. Esta es mi primera actividad presencial desde el que se decreta la pandemia. La última... Lo tuve que convencer anoche. Manuela hizo el trabajo, pero les quería comentar que la última actividad, que fue un sábado previo a la declaración de pandemia, fue precisamente en una plaza en Providencia, con la comunidad, conversando entre los juegos de los niños y otros, de la Constitución, del proceso que se venía y de la necesidad de que éste estuviera fundado en derechos humanos. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho sufrimiento también en este país, y estar aquí con ustedes, por lo tanto, haciendo realidad ese sueño de tanta gente en esa plaza, créanme que es emocionante. Y lo que yo quiero hacer, y lo conversamos con la coordinación, con la mesa, es poder ponerme a disposición de ustedes en términos de colaborar con el trabajo que ustedes tienen por delante. Ustedes lo saben muy bien, les queda poco tiempo para cumplir con un encargo que les formuló el Pleno de la Convención. Y para facilitar de alguna manera ese trabajo, quiero plantearles dos cosas. Una primera parte, que a través de una presentación poder comentarles a ustedes algunos elementos que son los propios de un debate de Constitución y derechos humanos, es decir, cuáles son las materias que, pensando en el trabajo ya permanente de la Convención en este ámbito, debieran tenerse en consideración y por lo tanto son vitales para preparar ese trabajo, poder visualizarlos en esta etapa. Y lo segundo, y ahí ya muy atento a lo que ustedes determinen, ver cómo organizar el trabajo para poder hacer eso en el plazo que ustedes tienen por delante. Vamos entonces a algunas cuestiones generales que me parece importante ponerlas sobre la mesa. Si me acompañas aquí con la próxima, ahí voy a ir avisando cuándo pasar. Lo primero, algunos antecedentes que me parece son útiles para el trabajo que ustedes van a desarrollar. El primero tiene que ver con una cuestión conceptual. En la siguiente lámina, ustedes, ahí se ve un poco pequeño, pero les voy a leer, dice: el concepto tradicional de derechos humanos. Este es un concepto del profesor Pérez Luño, que es tal vez uno de los autores más citados en términos, es un español, y uno de los autores más citados en materia conceptual, que ha distinguido qué es derechos humanos, qué son derechos fundamentales, las distinciones, y él señala que se entiende hoy por derechos humanos el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por el orden jurídico a nivel nacional e internacional. A mí me parece que esto nos ayuda mucho a empezar a clarificar entonces cuál es el ámbito en el que nosotros debiéramos, desde una deliberación constitucional, cuál es el marco general. Es decir, esto tiene que ver con momentos históricos, tiene que ver con ciertos principios, dignidad, libertad, igualdad, que se concretizan a través de instrumentos jurídicos.
se concretizan en los instrumentos internacionales, las declaraciones, los tratados, y a nivel interno la principal de estas concreciones es la constitucional. Y en ese sentido, en la aproximación del profesor Pérez Luño también nos ayuda a clarificar el tema de las características asociadas a los derechos humanos que nos van a servir de base para construir el trabajo constitucional. Las características asociadas tienen que ver con derechos mínimos, con derechos universales. Todos somos titulares de estos derechos, tienen un carácter interdependiente, indivisible y además son inalienables. Ahora, el punto que genera muchas veces algún grado de discusión no es el de la titularidad, sino que quién es el sujeto destinado a cumplir con estas obligaciones. Y la próxima lámina a mí me parece que ejemplifica muy bien quién necesita de ellos dos una protección especial. Porque los derechos humanos lo que son es un mecanismo de protección. ¿A quién? A quien está en una situación de sometimiento de poder vertical. Es lo que regulan los derechos humanos, es una relación vertical entre el Estado, los derechos humanos son un límite al poder estatal y por lo tanto el destinatario de las obligaciones es el Estado y el titular de los derechos somos los individuos. Y en ese sentido, esa fotografía, ambos son titulares de derechos, en eso no hay duda. El punto está en quién puede cometer en ese contexto una violación de derechos humanos y quién, por lo tanto, requiere de una protección especial. ¿Por qué lo de la titularidad universal es relevante? Porque si ese carabinero incurre en un acto que pueda ser constitutivo de un delito, va a cometer el delito y además, por ejemplo, lesiones, muerte, pero además su titularidad de derechos también está garantizada. Es decir, para investigar luego esa lesión o ese asesinato o la muerte, etcétera, va a tener un debido proceso. ¿Por qué? Porque es titular de derechos. Y por lo tanto, quien a su respecto puede violar derechos es el Estado, quien está en una posición jerárquicamente de poder sobre un funcionario. Por lo tanto, no hay duda de la universalidad. No hay duda de quiénes son titulares, no hay duda de quiénes pueden violar los derechos humanos. Si la persona que está ahí agrede al carabinero, comete una infracción, comete un ilícito, incluso un ilícito penal, pero no una violación de derechos humanos. Entonces, el Estado lo que hace es organizarse de forma tal de permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos, y eso es lo que conocemos nosotros como obligación de garantía. Garantía, dicho la Corte Interamericana desde su primer caso contencioso, Velázquez Rodríguez, implica organizar todo el aparato de poder público para permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades. Eso es lo que nosotros en la deliberación constituyente tenemos que hacer, que es dar el paso siguiente, si me ayudas con la siguiente, que es la idea de derechos fundamentales, porque aquí ustedes se van a topar muchas veces con esta doble nomenclatura. Derechos humanos son los que el profesor Pérez Luño nos decía que constituyen este límite al poder como facultades e instituciones que se recogen positivamente. Aquellos derechos que nosotros, y digo nosotros en la deliberación constituyente, vamos a incorporar a la Constitución, es decir, vamos a recepcionar en la Constitución, esos son los que se denominan derechos fundamentales.
Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de derechos humanos, son todas estas pretensiones morales que, positivizadas a nivel internacional o nacional, constituyen un límite al poder del Estado. Pero aquellas que se recepcionan en la Constitución, en el catálogo de derechos, esos son los derechos fundamentales. Como decíamos, la característica que tienen los derechos humanos es ser un piso mínimo. Sobre ese piso mínimo nosotros podemos decidir ampliarlo, profundizarlo y mejorarlo. Eso es lo que hace, por ejemplo, la actual Constitución. La actual Constitución lo que hace es mejorar la protección de derechos, estableciendo una acción, la acción de protección, que vela, protege a las personas incluso de actos de privados, de empresas, por ejemplo. Así, ahí lo que hay es una ampliación de la protección de derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, si nosotros tenemos claro que estamos ante derechos universales, que son un límite al poder, que recogidos constitucionalmente son derechos fundamentales y que esa Constitución puede ampliar y profundizar, la pregunta que uno debiera hacerse en un debate como el que tienen ustedes aquí es: ¿qué elementos debo considerar para determinar cuáles son aquellos derechos que tengo que poner en este espacio particular, especial, que es la Constitución? Aquellos derechos y libertades que tengo que atrincherar de alguna manera, dotarlos de una protección especial. ¿Cuál es esa protección? Ponerlos en la cima del sistema jurídico a partir del cual todas las leyes, todas las políticas públicas, las decisiones judiciales deben organizarse. ¿Y cómo saber aquello? A partir de la realidad de qué es lo que ha fallado en la experiencia histórica concreta para poder determinar cuál es la mejor fórmula que podemos adoptar para que a futuro esos errores, esas violaciones, esos desastres humanitarios en distintos niveles no vuelvan a ocurrir. Y aquí hay 4 cuestiones, en la siguiente lámina ustedes pueden ver, hay 4 cuestiones que parecen relevantes para el debate nuestro para una nueva Constitución. Primero, es preguntarnos qué pasó, cuál fue la experiencia de las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura. Parto desde ahí porque ustedes ya han hecho el ejercicio anterior de las graves violaciones de derechos humanos de las que han dado cuenta los testimonios los dos o tres días anteriores que ustedes estuvieron recibiendo distintos relatos de las primeras naciones y el pueblo el tribal afrodescendiente. Y en un periodo, para conectarlo con aquello, en un periodo más reciente, una pregunta es: ¿qué falló institucionalmente que fue posible que tuviéramos un periodo histórico de 17 años con violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos? Segundo, la postdictadura y las deudas en materia de derechos humanos. ¿Qué pasó en términos de construcción, de institucionalidad, de respuesta frente a los desafíos de verdad, justicia, reparación y memoria que impidieron saldar las deudas con las víctimas de este periodo trágico, pero además que de alguna forma establecieron las bases, esas deudas, para que estos hechos volvieran a suceder en Chile. Es decir, cómo fuimos horadando el compromiso de la centralidad de los derechos humanos
y aquí Roberto lo compartirá porque el resto son todos muy jóvenes, pero en el 90 habíamos muchos que estábamos convencidos que aquí en este país había un compromiso profundo de que esto no iba a volver a suceder y que los derechos humanos iban a estar en el centro del acuerdo institucional, político y social. Y eso, en la experiencia de los 30 años, no fue así. Y ese compromiso se fue dando. Ese compromiso nunca se implementó completamente. Las propias recomendaciones del informe de Verdad y Reconciliación, del informe Rettig, no se cumplieron. Y eso es parte de lo que ustedes van a tener que dar cuenta en la preparación del trabajo de la discusión de fondo sobre derechos humanos. Tiene que hacerse a partir de estas fallas y de estas deudas. Pero además en Chile no solo vivimos las violaciones de derechos humanos en la dictadura, no solo vivimos las deudas en materia de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, sino que además hemos vivido en un contexto donde hay serias situaciones de violaciones estructurales de derechos humanos en contexto democrático. Y cuando hablo de violaciones estructurales, lo que hago referencia es que hay ciertos grupos o colectivos históricamente discriminados, marginados, respecto de los cuales la institucionalidad, las leyes, las prácticas de los órganos, los procedimientos estatales, permiten, fomentan y derechamente producen violaciones de derechos humanos que son amparadas culturalmente, sea invisibilizándolas o bien incluso justificándolas. Y en ese sentido, las situaciones de discriminación estructural en Chile son un tema que tiene una faceta institucional respecto de la cual la Constitución tiene mucho que decir. Pero además este escenario para pensar una nueva institucionalidad, una nueva Constitución, tiene una complejidad adicional, que es que desde octubre del 2019, desde el 18 de octubre del 2019, en Chile vivimos un cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos, pero esta vez en democracia. Y el Estado de Derecho falló en establecer límites frente a esa violencia estatal. Y en ese sentido, el cuadro todavía se nos complica aún más, porque esa violencia no solo fue la violencia represiva, sino que también hubo una violencia en términos de judicializar y para aquello era necesario criminalizar la protesta social. Y en ese contexto deja de ser una respuesta del gobierno de turno y se transforma en una respuesta autoritaria del Estado. El Parlamento se puso tras esa política represiva, aprobando leyes para criminalizar la protesta en los momentos más duros de represión en este país, sin utilizar los mecanismos para establecer controles interinstitucionales efectivos, pero también el Poder Judicial, que en ese contexto, en un Estado de Derecho, es la última herramienta que tenemos para poner límites al poder, también falló. Y el Poder Judicial se puso tras, en definitiva, en la práctica, se puso tras la estrategia de represión institucional y ha sido extraordinariamente duro con aquellos que se rebelaron el 18 de octubre y ha sido extraordinariamente laxo con aquellos que incurrieron en violaciones de derechos humanos. 8.827 denuncias ante el Ministerio Público, 3 condenas. Eso es impunidad en cualquier lugar del mundo. Y eso es impunidad estructural cuando falla todo el Estado de Derecho. Cuando vino la Comisión Interamericana en
enero del 2020, una de las cosas que le comentamos a la comisión, las instituciones que la convocamos, fue decirle: comisión, agotamos el manual que se escribe en las universidades del mundo, de América Latina, de Chile, lo que enseñamos en clases a los estudiantes, cómo reacciona un Estado de Derecho para proteger a las personas. Se activaron todos los mecanismos y fallaron. No hubo forma de controlar el horror. Y eso nos habla de que esa es una pregunta para este espacio constituyente, porque es revisar la institucionalidad. ¿Qué falló en la institucionalidad que impidió que efectivamente pudiera el Estado de Derecho reaccionar como la teoría nos dice que debe reaccionar? Controles interinstitucionales, un poder judicial que es una barrera frente a los abusos del poder. Y entonces, ¿por qué esto es relevante? Y si vamos a la lámina siguiente, porque a partir de las violaciones de derechos humanos, de lo que ha fallado, podemos construir una mejor respuesta para el futuro. Por eso tenemos que aclarar qué es lo que ha fallado. Y eso tiene directa relación con lo que vamos a ver en unos minutos más de cómo organizar el trabajo. Lo que ustedes van a hacer, entonces, a partir de estos antecedentes generales, es tomar una decisión fundamental para Chile y su presente y su futuro, y es cuáles derechos van a pasar a ser esta categoría particular de derechos fundamentales y la institucionalidad que los va a acompañar. Y aquí en la siguiente pueden ver una expresión que usa el profesor Luigi Ferrajoli, que debe ser una de las personas que más y mejor ha estudiado estos temas, y él lo que dice es que los derechos fundamentales son el espacio de lo indecidible. Ustedes ni más ni menos que van a definir cuál es ese espacio de lo indecidible, es decir, aquello que las autoridades nunca pueden hacer, cuál es el límite al poder, y aquello que las autoridades no pueden dejar de hacer. Y esa definición entonces, o conceptualización más bien, de derechos fundamentales es lo que nos permite conectar con la realidad, cuáles son los límites al poder, qué no puede hacer y qué no puede dejar de hacer, y el impacto que tiene lo que ustedes decidan, el diseño institucional, en este caso el diseño constitucional. ¿Por qué es clave? Porque nosotros somos en Chile herederos de una tradición, desde la Ilustración en adelante, de tener modelos que son sistemáticos. Eso quiere decir que lo que se define en la cúpula del sistema luego debe tener coherencia en toda la estructura de poder. Y en la lámina siguiente ustedes ven, desde la Constitución entonces, se va a determinar la legitimidad, lo que es legítimo o no en la legislación, en las políticas públicas, en las sentencias judiciales. Ese es el espacio de decisión de lo que denominamos entonces derechos fundamentales. Ahora, en la siguiente, cuando uno habla de derechos humanos, se nos aparecen múltiples conceptos que tienen que ver con, como ven ustedes ahí, idioma, vivienda, salud, familia, deberes, propiedad, justicia. Tras esta idea de derechos fundamentales y derechos humanos en la Constitución hay un riesgo o hay un peligro que ustedes están llamados a no caer en la trampa. ¿Cuál es la trampa? Pensar que el tema de derechos humanos se limita al catálogo de derechos, a determinar estas cuestiones: derecho al trabajo, a la vivienda, a la justicia, la prohibición de tortura, etc. Lo que yo quiero darles algunos ejemplos a continuación, muy precisos, es ámbitos que complementan el catálogo de derechos en términos de cuestiones que debe resolver una Constitución que están relacionados con derechos humanos. En la siguiente tenemos el listado. Miren ustedes, lo que nosotros normalmente pensamos que
la Constitución lo que regula es el catálogo de derechos, el listado de libertades y derechos. Pero eso es verdad, pero no es suficiente. Cuando hablamos de ámbitos de discusión constitucional en materia de derechos humanos, tenemos que vincular el tema de derechos humanos con los principios que van a uniformar el acuerdo, el diseño constitucional, con los temas de la soberanía, particularmente aquí el tema de la recepción del derecho internacional de derechos humanos, los mecanismos de protección y la relación con otros poderes estatales. Veamos entonces en la siguiente algunos de estos temas. Lo que quiero es hacer, les decía, un recorrido de ejemplos. ¿Por qué los ejemplos? Porque esto es lo que me parece les puede permitir a ustedes iluminar de alguna forma cómo organizar el plan de trabajo que tienen que presentar al plenario de la Constituyente. Miren ustedes cuáles son los temas en los principios. Vamos a la siguiente. En materia de principios, algunos ejemplos. La siguiente, por favor. ¿Qué define una Constitución? Bueno, lo primero que define es quiénes somos. Es decir, la Constitución define las bases sobre la cual se construye una sociedad plural capaz de dar cabida y reconocimiento a los distintos grupos que la componen. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay un vínculo directo entre esta definición del quiénes somos y el debate que ustedes ya vienen teniendo en sesiones anteriores sobre plurinacionalidad. Aquí está el debate sobre reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente y en ambos casos, además, pensarlo en la lógica de sus derechos. Los derechos que tienen que ver con autonomías territoriales, culturales. Este es un debate de derechos humanos, por lo tanto. Esto no es solo un debate de principios generales de la Constitución alejados del tema de los derechos humanos. En los principios, ¿qué más hay que definir? En la siguiente, ustedes ven, la discusión sobre la definición de Estado. República democrática, en el año 2005, cuando se quiso modificar la Constitución para establecer que Chile era un Estado social de derecho, se rechazó eso y el Congreso solo aprobó que definir a Chile como una república democrática. Definir el Estado Chile como un Estado social y democrático de derecho, por ejemplo, que es una de las alternativas a nivel comparado que van a tener ustedes que estudiar, es un debate directamente relacionado con derechos humanos. Eso es lo que define cuestiones tan básicas, por ejemplo, a nivel comparado en Colombia, en Alemania, a partir de esto, definieron el derecho fundamental a un nivel mínimo de vida o de sobrevivencia. Sin que esté en el catálogo, lograron conectar con la idea de dignidad en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, esa definición tiene que ver con derechos humanos, no es una declaración retórica. Pero además en los principios, cuando definimos el Estado, tenemos también un deber de plantear al menos la discusión de que en estos principios se debe establecer un mandato claro a las autoridades en torno a cuál debe ser la finalidad de cada uno de los niveles de poder público en relación con el cumplimiento de los derechos humanos. Tenemos que vincular el actuar de cada autoridad con el respeto, la garantía sin discriminación de derechos humanos. A nivel comparado hay varias experiencias que nos permiten generar un debate de cuál es la mejor forma de establecer este mandato. ¿Por qué es tan importante? Porque si no queda expresamente contemplado, luego las autoridades lo que pueden decir es, bueno, la Constitución no
no lo dejó claro. Se discutió, pero no se estableció. Y eso tiene efectos interpretativos luego. En la siguiente, otro debate que tiene que ver, miren ustedes, todo esto tiene que ver con los principios. La igualdad. Es decir, ustedes, aquí la Convención Constitucional va a tener que dar un debate sobre establecer un principio de igualdad que dé cuenta precisamente de la discusión paritaria plurinacional que ustedes están teniendo. Si eso solo se queda en hermosas postales, en hermosas fotografías y en hermosas declaraciones, pero no en el texto constitucional, muchas gracias, pero no sirvió. Esto tiene que quedar reflejado. Y tiene que quedar reflejado la idea de igualdad en un sentido fuerte. ¿A qué me refiero con un sentido fuerte? Que se establezca el principio de igualdad, no discriminación, a través de una cláusula que también permita y obligue a la adopción de medidas de acción afirmativa. Eso a nivel constitucional cambia completamente la discusión legislativa de políticas públicas y de sentencias judiciales. ¿Para qué profundizar con el enorme desafío en igualdad de género? Pero no se agota esto con los principios. Miremos lo siguiente en términos de soberanía. La siguiente lámina, por favor, y la siguiente. En soberanía, una discusión que ustedes van a tener es, por ejemplo, ¿dónde reside la soberanía? Si reside en el pueblo, en los pueblos, como están discutiendo en reglamento, si decide en la nación. Cada una de esas decisiones tiene que ver con derechos humanos nuevamente. Tiene que ver con derechos humanos, particularmente en términos de participación. Si definimos que Chile es una democracia representativa, es muy distinto a si decimos que la soberanía reside en los pueblos y que la participación es, por lo tanto, consustancial a ese ejercicio soberano. La discusión sobre recursos, la soberanía económica y los recursos naturales pasa a ser también una discusión de derechos humanos. Por lo tanto, si desligamos estos debates del debate de derechos humanos y lo dejamos encapsulado solo en el catálogo, si ustedes ven, se está perdiendo la coherencia constitucional para dotar a la Constitución de una base sobre derechos humanos en toda su estructura. La siguiente, por favor. Y esto también tiene que ver con establecer límites a quienes vamos a dotar de poder, porque lo que ustedes van a hacer es crear institucionalidad a la cual van a dotar de poder, y eso hay que limitarlo también. Ese es el ejercicio constituyente. Y aquí un tema clave es el del derecho internacional de derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a recepcionar internamente? Eso es una discusión clave para derechos humanos. Y la recepción es, ustedes van a tener que pensar y redactar un mecanismo de incorporación, quién los negocia, los tratados, dónde se aprueban, cómo pasan a ser parte integrante del derecho interno y con qué jerarquía van a ser. Aquí les digo, llevamos en Chile 30 años discutiendo la jerarquía de los tratados y de los derechos contenidos en los tratados en materia de derechos humanos. Nos acostumbramos, nos parece normal, pero esto es una completa normalidad. Esto no lo resolvió ni el texto original de la Constitución del 80, ni la reforma del 89, ni la reforma del 2005, ni la propuesta de Constitución que hizo la presidenta Bachelet el 2018. En ninguno lo resuelve. Y seguimos teniendo una Corte Suprema que dice que tienen rango constitucional o supraconstitucional y un Tribunal Constitucional que dice que tienen rango legal. Imagínense lo que implica un mal diseño constitucional. Es decir, si ustedes se equivocan, nos pueden tener 30 años más discutiendo sobre la jerarquía de los derechos contenidos en los tratados internacionales. En la siguiente, en materia del catálogo, en el catálogo también hay algunas cosas que considerar. Lo primero, algo que yo creo que va a ser fácil de, entre comillas, fácil de abordar
en el detalle siempre es más complejo, pero los derechos, llamémoslo así, clásicos, de libertad e igualdad, integridad personal, libertad de expresión, reunión, protección social, debido proceso. También, y en esto me parece que hay un consenso bastante claro, de la incorporación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Salud, educación, seguridad social, vivienda, agua. Ese es el mandato con el que vienen ustedes acá. Pero hay una parte de esa discusión que yo creo que hay que prestarle atención porque la hemos desarrollado menos. La siguiente, por favor. En la siguiente tienen ustedes van a tener que también discutir algo que es clave en el constitucionalismo comparado, sobre todo en el más reciente, es si se va a establecer un apartado en la Constitución que trate respecto de grupos históricamente discriminados, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas mayores, grupos LGTBIQ+, personas en situación de migración, privados de libertad y otros. Ese es un debate desde la realidad. Es decir, la realidad en Chile es que hay grupos que padecen situaciones de violación de sus derechos que son estructurales. Basta con establecer los derechos generales para aportar, no digo solucionar, pero aportar en la solución de esas violaciones de derechos humanos parece no ser suficiente. Y nuevamente la experiencia comparada nos muestra que puede ser necesario un desarrollo a nivel de la Constitución. Entonces el catálogo ya no es el simple listado, es eso más una discusión sobre grupos históricamente discriminados. Y además, en la siguiente, por favor, dos debates que son centrales en esta lógica plurinacional en la que ustedes han estado debatiendo justamente estos días. Tiene que haber una discusión sobre ejercicio colectivo de derechos. Esto en otros lugares está resuelto. Si ustedes miran la Convención Africana en materia de derechos humanos, tiene un tratamiento de derechos en su fase individual, lógica tradicional de derechos subjetivos e individuales, pero también los derechos tienen una faceta colectiva, el ejercicio colectivo de derechos, es decir, donde la titularidad radica en un tercero distinto a los miembros de la comunidad. La Corte Interamericana siempre había tratado este tema como derechos individuales y en un caso con Ecuador, caso Sarayaku, dijo, no, me he equivocado. Aquí tengo que reconocer que hay un ejercicio, goce y ejercicio colectivo de derechos. Bueno, eso es el punto de partida para ustedes. Y por último, abrir un espacio de discusión sobre el tema de derechos de la naturaleza, que no es fácil de resolver. No es fácil en el sentido de que no lo podemos establecer simplemente dentro del catálogo. Eso parece claramente insuficiente, la relación del derecho que yo tengo como individuo a un medio ambiente libre, etcétera. Todo lo que ustedes conocen ya han estado discutiendo. Sino que el tema de la naturaleza como titular de derechos, pero para que eso no sea una declaración, nuevamente una hermosa declaración, sino que eso tenga impacto efectivo luego en la ley, en las políticas públicas, en las resoluciones judiciales, hay que resolver qué implica esa titularidad de derechos de la naturaleza. ¿Quién la representa? Habrán acciones particulares, por ejemplo, lo que se está viviendo hoy, el debate sobre este proyecto Dominga. Es decir, más allá del impacto que tengan los individuos, el impacto que esto tiene en la naturaleza, implicaría que una Constitución que garantiza derechos haría el debate independiente del impacto en los seres humanos, sino que el impacto mismo en la naturaleza de ese proyecto. Y si ustedes se dan cuenta, eso nos cambia la lógica para enfrentar ese tipo de discusiones. Y eso depende de lo que quede o no consagrado en la Constitución. Y por último, ya para ir cerrando, en materia de protección, en las siguientes, y la siguiente, por favor. En materia de protección, porque no sacamos nada con tener hermosos principios, con tener un hermoso catálogo, si no tenemos mecanismos de protección. Y los mecanismos de protección pueden ser normativos
Ustedes van a tener que discutir cuestiones como la progresividad y no regresividad, el establecimiento de límites estrictos a la afectación de derechos, es decir, cuándo se pueden suspender los derechos, cuándo se pueden restringir. Pero además de eso, tienen que haber un debate de acciones judiciales, en la protección jurisdiccional, una tutela de derechos eficaz y rápida, un habeas corpus rápido y efectivo, cosa que la realidad nos dice que en Chile lo que tenemos ha sido insuficiente y ha sido sobrepasado por las necesidades de la realidad. Y por último, una protección orgánica. ¿Cuál es la gran deuda desde el año 90 en adelante? Tener una defensoría, que hoy día ya no bastará con un ombudsman o un ombudsperson, sino que lo que tendremos que discutir, cuál es la experiencia comparada en términos de una defensoría eficaz, eficiente de los pueblos, tener un verdadero sistema de protección de derechos humanos. Y cierro con el vínculo que tiene que haber, la siguiente por favor, con el Estado, con ese leviatán. ¿Cómo vamos a relacionar derechos humanos con toda la estructura de poder? Porque si a ustedes les dicen, miren, ustedes son la comisión más importante de la Constituyente, trabajen en el tema de derechos humanos y a nosotros déjennos estos temas menores, que es estructurar la cosa orgánica, el ejecutivo, el judicial, y ustedes aceptan ese discurso y perdieron. Se acabó la comisión. Si la comisión, claro, hará un hermoso principio, harán un hermoso catálogo, pero no van a haber cambiado la estructura de poder, que es lo relevante para que estos derechos sean una realidad. ¿Cómo controlamos a este leviatán? Y eso tiene que ver con la siguiente, por favor, y demos una más, con los debates sobre el tipo de gobierno. ¿Cómo vamos a reaccionar frente al actual hiperpresidencialismo? ¿Cómo organizar la estructura de poder en el Congreso? Eso tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con participación, tiene que ver con control interinstitucional. ¿Cómo organizar el poder judicial para que estos derechos que hemos consagrado sean una realidad? Y aquí es donde vienen las trampas. Porque podemos caer en la trampa, por ejemplo, de la mala evaluación que podemos tener hoy día del Tribunal Constitucional actual, y eso sacar como conclusión de que no tiene que haber un control contramayoritario, y eso sería un grave error. La mala experiencia del TC no implica que no tenga que haber control contramayoritario, es necesario, y esa es una estructura de poder que se tiene que vincular con los objetivos de protección de derechos humanos. Si no perdimos, digamos, la oportunidad de organizar el aparato, como dice la Corte Interamericana, organizar el aparato de poder público para garantizar estos derechos. ¿Cómo traducir esto? La siguiente, ¿cómo traducirlo ahora en lo que a ustedes les interesa? ¿Cómo traducir todo esto en el trabajo? ¿Cómo resolver en general estos temas? Y esto un poco más largo de lo de ustedes, digamos, en el trabajo de la constituyente. Experiencia comparada, estándares internacionales son un punto de partida para este debate. Aquí no hay que inventar la rueda, aquí no hay que... No les digo que esto es llegar, copiar y pegar. Aquí hay que hacer como Andrés Bello. Si Andrés Bello lo que hizo fue tomar la experiencia vigente en su época, estudiar qué es lo que parecía mejor en el código francés, en el código Luciano, etc., y luego aplicarlo a la realidad y transformarlo para que fuera eficiente, eficaz su aplicación en el contexto que él sí conocía, que era el de este país. Lo que hay que hacer es lo mismo, tomar la experiencia comparada, los estándares internacionales y aplicarlos al caso de Chile. ¿Cómo hacer esto en 15 días? Esta es la parte interesante. ¿Cómo lo hacemos en 15 días? Vamos a la siguiente.
Ustedes les quedan 15 días para presentar un plan de discusión sobre estos grandes temas. Esa es la clave. Lo que ustedes tienen que hacer no es resolver estos temas, sino que ver cómo se van a discutir estos temas en la Constitución. ¿De dónde partir ese plan de trabajo desde la realidad de las violaciones de derechos humanos? Es lo que dice el artículo 8, el hacer el catastro. ¿Qué ha pasado en estos 4 niveles? ¿Se acuerdan las violaciones históricas, las violaciones en la dictadura, en la postdictadura y luego del 18 de octubre? ¿Qué ha fallado ahí en todo eso que nos permita decirle al Pleno que esta mirada transversal que obliga a tocar todos estos temas vinculados con derechos humanos tiene una base en la realidad? Porque es lo que ustedes han podido establecer. ¿A través de qué? Del catastro de instrumentos que se han generado hasta este momento y de las demandas ciudadanas, las audiencias. Y eso empieza a clarificar, y lo podemos discutir después con más detalles si ustedes quieren, cómo organizar las audiencias entonces en estas 2 semanas y un poco más que tienen de plazo. Y definir entonces a partir de eso cuestiones metodológicas que están también en el artículo 8, lo de la web, las herramientas conceptuales, es lo que debiera generarse aquí en estas semanas para que la futura Comisión de Derechos Humanos que se apruebe ya permanente inicie el trabajo, pero también para que las otras comisiones tengan claro cuáles son los temas que no pueden tratar sin tratarlos en conjunto con la de derechos humanos, que no pueden determinar la estructura del Congreso sin hablar con derechos humanos. Ese catastro es perfectamente posible hacerlo en estos días. ¿Dónde recurrir? La siguiente, ¿dónde se puede recurrir? Y les insisto, todo esto lo podemos ver con más detalle. Para que haya un debate constituyente informado, entonces, hay que recurrir a aquellos que ya tienen el trabajo adelantado en estas materias. Ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que ofreció ayuda, bueno, que entregue una recopilación y sistematización de los informes de todos los comités de derechos humanos sobre Chile y todo lo que hayan dicho los relatores de derechos humanos sobre Chile. No lo van a salir a buscar ustedes, si eso está. Al INDH, las recomendaciones de los últimos 10 años y una evaluación de cuáles están pendientes y cuáles están cumplidas. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no oficiarla y pedir que entregue el informe que tiene hace 1 año y medio pendiente, donde iba justamente a señalar cuáles eran los temas históricos de derechos humanos que estaban en la base de la crisis de octubre del 2019? A la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha impedido hasta ahora que se publique el informe de seguimiento de el completísimo informe que hizo en diciembre del 2019. Ahí están los elementos que permiten hacer este catastro de la realidad. Y a los invitados, ¿qué invitados para 2 semanas? Pensando que una tercera, si ustedes tienen que entregar esto 8 de septiembre, tienen 2 semanas para tener invitados. ¿Esos invitados cuáles? Invitados que les aporten en poder determinar las fallas en los grandes temas, violaciones históricas, dictadura, postdictadura, estructurales, etcétera, que les aporten elementos de juicio. ¿Para qué? Para proponer un plan de trabajo que tenga fundamento en lo que la sociedad civil les ha dicho, les ha venido a comentar, que son los problemas que hay para hacer realidad los derechos humanos. ¿Van a poder testimoniar o prestar, comparecencia ante ustedes todas las organizaciones? No, pero eso no es grave, porque todavía queda toda la tramitación. Entonces, a lo que sí se les puede pedir,
y esto siendo muy concreto, a las organizaciones que les indiquen en 2 páginas qué es lo que quieren de esta convención y qué es lo que, y esto lo han preguntado ustedes a los invitados, y en concreto, qué debiera decir la Constitución en el tema que a ellos les interesa. Y eso les va a permitir a ustedes sistematizar rápidamente el trabajo. No se les ocurra, tal vez ya lo decidieron, no se les ocurra darse el trabajo de transcribir todas las presentaciones. Van a perder un tiempo que no tienen. ¿Por qué? Porque lo que ustedes necesitan es ese resumen para sistematizarlo ustedes y luego, como esto queda grabado, hacen un convenio con una universidad para que transcriba y hacen un hermoso libro, ustedes le hacen el prólogo al libro, la universidad va a estar feliz y ahí tienen la transcripción, pero tienen tiempo. Pero para el trabajo urgente, las minutas de trabajo que les entreguen, quienes vengan y quienes quieran venir y no puedan ser invitados. Último tema, este sí que es verdad. Los desafíos, generar un debate que se haga cargo de la realidad del país. Ustedes no están haciendo una constitución ni para Finlandia, ni para Estados Unidos, ni para, no sé, Islandia. Ustedes para Chile, con nuestros problemas, con nuestra realidad, que es la que hay que catastrar. Pero hay que hacerse cargo también de nuestra historia constitucional, del contexto internacional y regional. Y nuevamente, gran parte de eso está hoy día hecho. Es decir, no tienen ustedes que ponerse a hacer un comparado constitucional, van a perder un tiempo porque eso está hecho ya. Hoy día hay incluso páginas web que uno pone la palabra y te entrega todas las constituciones que sobre esa palabra tiene. Los temas que a nivel comparado hay documentación suficiente y entregárselo a la futura Comisión de Derechos Humanos, este es el punto de partida para la discusión de fondo. Y por último, generar un debate con la conciencia que ustedes están trabajando en tiempos de profunda desconfianza en las autoridades. Y ustedes hoy día, tal vez a algunos no les gusta eso, pero hoy día ustedes son autoridades. Ustedes son parte de quienes desconfiamos. Y por lo tanto, ustedes en su trabajo lo que tienen es que tener esa apertura para demostrar claramente sobre qué bases están discutiendo la nueva Constitución. Y esa base tiene que ser escuchar a los que históricamente no han tenido voz. Si hay 2 semanas, hay que organizar para escuchar a los que no tienen voz, a los que no han tenido históricamente voz. Esas son las primeras voces. Eso es lo que los va a legitimar a ustedes en términos de su resultado. Y en la siguiente, ustedes ven, esto es proceso, y le das un clic más, proceso y contenido sustantivo van de la mano. Ustedes ya están redactando la nueva Constitución al escuchar. No podrían redactar la Constitución sin escuchar, sin saber cuál es la realidad, sin catastrar esa historia de violaciones de derechos humanos en este país. Por lo tanto, el proceso participativo es tan importante como el contenido sustantivo. ¿Cuál es la lógica? Y con la última ahí cerramos. ¿Cuál es la lógica con la que debieran ustedes plantearse este trabajo? Ustedes están redactando una Constitución que va a regir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y no sabemos si esos hijos, nietos o bisnietos van a estar en una posición de poder o van a ser perseguidos por el poder. ¿Qué Constitución les quisieran legar ustedes a ellos sin saber en qué lugar van a estar? Y esa Constitución, sin saber qué lugar van a estar, quienes ustedes quieren proteger, les va a ayudar mucho como criterio para saber que no siempre redacto porque voy a ser mayoría y no siempre tampoco redacto porque voy a ser minoría. No sé dónde voy a estar. ¿Cuál es el mejor diseño institucional sin saber aquello? Ese es el desafío que ustedes tienen y si en algo los puedo
ayudar desde la Cátedra de Derechos Humanos, cuenten siempre con ello. Muchas gracias y disculpe por el tiempo. Muchas gracias, Claudio. De verdad fue increíble tu presentación. Muchas gracias por estar acá, por haber tomado la decisión de haber venido. Y porque también yo creo que cuando estamos construyendo, haciendo este proceso de participación, la academia no puede quedarse encerrada en las universidades, la academia se tiene que también poner al servicio de los procesos sociales, al servicio del pueblo, y es precisamente eso lo que estamos haciendo, escuchar a alguien del nivel de conocimiento que nos entrega Claudio de forma abierta, participativa, hacia todo Chile y hacia todo el mundo que nos quiera escuchar, es algo realmente para mí revolucionario. De verdad te lo agradezco mucho y agradecemos que el conocimiento se construya de esta forma, así que muchas gracias y emocionante.